Buenos días. Una vez más estamos en este domingo 18 de enero, en nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos y también gracias por mandarnos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas a nuestras redes. Gracias por estar al tanto de todo esto. Bien, pues, ¿qué les parece si el día de hoy arrancamos con este tiempo y pedimos al Señor que Él sea quien nos guíe, que nos dirija en todo lo que vamos a estar pensando, reflexionando el día de hoy? ¿Les parece? Les invito a que hagamos una oración. Padre, gracias por darnos este día, lo ponemos en tus manos. Suplicamos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra y que hallemos dirección, guía para lo que tengamos que hacer, para nuestros proyectos, para incluso nuestros problemas, Señor, cómo resolverlos. Dirígenos tú en todo, te lo rogamos. Y gracias por estar con nosotros este día. Gracias en nombre de Cristo. Amén. Hemos estado en estos días tratando el tema de nuestro crecimiento, de echar raíces firmes en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Y el domingo pasado el pastor Pedraza nos hizo favor de guiarnos hacia un pensamiento que en ocasiones no lo tomamos muy en cuenta. Y es ese pensamiento de qué parte tenemos nosotros dentro de ese crecimiento espiritual. En ocasiones pensamos que el crecimiento espiritual es algo que se da de manera natural, ¿verdad? Es como una planta que va creciendo y creciendo y creciendo. Sin embargo, nuestro crecimiento espiritual no es así, sino que tiene que ver mucho con nuestra voluntad, ¿verdad? Con esa parte deliberada que nosotros ponemos para crecer. Es decir, el crecimiento espiritual se va a dar en función no solamente de lo que Dios hace, sino de lo que yo quiero permitir dentro de mi vida. Pues bien, hay un pasaje dentro de la Biblia que nos muestra una de las áreas en donde tanto usted como yo debemos esforzarnos. Eh, Cuando hablamos precisamente en esa raíz firme que debemos desarrollar nosotros en nuestro crecimiento espiritual, nos estamos refiriendo a esa parte de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento de las escrituras. Uh, yo sé que todos nosotros, ¿verdad? Cada domingo cuando vamos a la iglesia vamos a escuchar un sermón. Muchas de las ocasiones el sermón, como decía uno de nuestros maestros, ¿verdad? Nos pasa por aquí, por arriba, ¿verdad? Ni siquiera nos toca, porque son a veces temas que pues dentro de la planeación se pretende que sean prácticas, pero luego a nosotros como pastores, ¿verdad? Como decimos, se nos va el avión y empezamos a hablar de cosas que en realidad no llegan a nosotros, ¿verdad? Nos pasan por encima o no son situaciones en las que nosotros estamos viviendo, etcétera. Y a veces nos salimos precisamente del culto, del servicio, con una sensación de que algo nos falta. Es como haber ido a un buen restaurante, ver todo el montón de comida que hay allá, pero salimos sin haber probado nada. No sé si en alguna ocasión le ha pasado eso, ¿verdad? Tal vez en una fiesta, en una boda, en un convivio, un 15 años de más, ¿verdad? Usted se queda con ganas de haber comido algo. Bueno, a veces nos pasa lo mismo cuando vamos a los servicios. Es por esto que yo quiero enfocarme ahora en una parte de nuestro crecimiento espiritual que tiene que ver con algo que tenemos nosotros que hacer. Y eso que tenemos nosotros que hacer es precisamente autoalimentarnos. Es decir, tenemos que empezar a llenarnos nosotros a nosotros mismos de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Miren, les quiero compartir un pasaje
así rápido para que lo captemos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, al final ya del libro, en el versículo 18 del capítulo 3, en su segunda carta, dice así: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense, aquí Pablo nos exhorta. ¿Qué tengo yo que hacer? Yo tengo que proveerme mi crecimiento. Ahora, ¿cómo lo debo de proveer? ¿Cómo debo yo crecer? Pablo nos muestra aquí dos áreas importantes: crecer en la gracia del Señor Jesucristo, esa gracia en la que vivimos diariamente, cuando me empiezo a dar cuenta de lo que Dios hace en mí sin que yo lo merezca, la manera en que Dios me va guiando, me va llevando a lo largo de mi vida, esa gracia que me permite vivir. Yo debo de aprender a valorarla, debo de aprender a vivirla, a contemplarla. Pero no es solamente la gracia de Cristo, porque eso constantemente yo lo he visto, ¿verdad? Nosotros damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Bueno, pero no es solamente crecer en ese conocimiento de la gracia de Cristo, sino que también debo de crecer en el conocimiento de Él. Ahora, crecer en el conocimiento de Cristo, mis queridos hermanos y hermanas, solamente se va a dar en la medida en que yo conozco la palabra suya, su palabra, ¿verdad? En la manera en que yo voy conociendo lo que me dice la Biblia acerca de Él. En este pasaje es muy interesante. Si ustedes quieren leerlo todo, les animo para que lo hagan y no se queden nada más con lo que yo les digo. El apóstol Pedro ha venido hablando de muchos problemas dentro de la vida cristiana. Está hablando a una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba sufriendo. Y por esto es que Pedro, pone énfasis en el hecho de que en medio de la adversidad, en medio de los problemas, cualquiera que sea, usted y yo tenemos que ser presentados delante de Dios sin mancha e irreprensibles. Pero para que esto pueda suceder, para que yo llegue a ser una persona sin mancha e irreprensible, yo tengo que entender todo lo que Dios hace en mí. Y para poder entender todo lo que Dios hace en mí, tengo que entender cómo Dios se me revela en su palabra. Tengo que entender lo que es la paciencia de Dios. Así me lo dice en el versículo 15. Tener entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Es decir, cuando nosotros estamos en problemas, Dios lo que está haciendo es ayudándonos y llevándonos hacia ese momento en que vamos a disfrutar plenamente de nuestra salvación. Y agrega que este tema Pablo lo describió completamente en todas sus cartas, tanto así que algunas personas lo que hacen es llegar a puntos en donde tuercen lo que Pablo enseñó. Eso es lo que Pedro está diciendo. Imagínense Pedro hablando de Pablo y diciendo que la gente lo malinterpretaba desde aquel entonces. ¿Sí? Así que obviamente cuando yo malinterpreto los escritos de la palabra de Dios, no puedo crecer. Entonces, por esto es que Pedro nos da esta exhortación que les acababa yo de leer, ¿no? De que debemos crecer. Les voy a leer desde el versículo 17 para que lo captemos más. Después de que habló de cómo la gente tuerce lo que Pablo dice así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuando nosotros torcemos lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, lo que es el conocimiento de Cristo, fácilmente caemos en el error. Yo me he fijado hoy a lo largo de mi vida, como ustedes saben que he estado enseñando en el seminario, en diferentes partes, he encontrado a personas que efectivamente conocieron a Cristo,
pero de pronto empezaron a torcer el conocimiento que ellos tenían y empezaron a apartarse yendo guiados hacia el error. Eh, qué triste es cuando vemos esas experiencias. Por eso Pedro nos exhorta. ¿Qué tengo o qué tenemos nosotros que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es concentrarnos, estar siempre estudiando lo que es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios vamos nosotros a tener el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Y si permanecemos firmes en lo que la Biblia nos dice, usted y yo vamos a crecer. Entonces, así que en conclusión, ¿qué les puedo decir? Pues le puedo decir esto. Si usted y yo queremos seguir creciendo firmes en nuestra fe, mi hermano, mi hermana, es necesario que tengamos algún plan de estudio o de lectura bíblica constante. Es por esto que en la iglesia nosotros tenemos la famosa escuela de desarrollo cristiano. Eh, Me llama mucho la atención ver cómo muchas de las personas de la iglesia se vuelcan buscando cursos. En ocasiones tenemos que decirle, ya el curso está lleno, no hay más espacio en los salones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo acceso a uno de los cursos de la iglesia? Mis hermanos, tenemos cursos en línea a los cuales ustedes pueden entrar, ¿verdad? Simplemente se conectan a las redes sociales y empiezan a tomar algunos cursos. El tomar esos cursos bíblicos, hermanos, ¿qué es lo que nos va a provocar? Nos va a provocar que conozcamos más del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Que nosotros no podemos obligarte a ti a estudiar la Biblia. Eso lo tienes que hacer tú de ti mismo, por tu propia voluntad. Cuando hacemos eso, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros nos obligamos a nosotros mismos a estudiar la Biblia, a leer la Biblia cotidianamente, hermanos, nosotros vamos a ir echando raíces firmes en nuestra fe. Repito, no podemos crecer aparte de la palabra de Dios. El crecimiento se va a dar cuando nosotros estemos aprendiendo y conociendo lo que Dios nos dice en su palabra. Hermanos, sin conocimiento bíblico no hay crecimiento espiritual. Yo sé que esto puede sonar un poquito duro, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el crecimiento espiritual es algo emocional. No, no tiene que ver con emocionalidad. Probablemente uno de los efectos sea que me sienta yo bien, que me emocione, que me guste. Pero el crecimiento espiritual se da cuando nosotros estamos arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es el reto que te dejo el día de hoy? Pues es este. Haz un plan para que estudies por ti mismo la palabra de Dios, que la leas, que cotidianamente, si quieres cada día, ¿verdad?, tomes una porción de la palabra de Dios. Miren, no tienes que hacerlo de la noche a la mañana, tienes toda tu vida para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Así que, para cerrar, pues les dejo con este reto. Busca maneras en que tú puedas estar en contacto con la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, y que de esa manera tú puedas seguir creciendo. Así que les dejo entonces la tarea. ¿Les parece bien? Bueno, de mi parte es todo lo que tengo por ahora. Quiero que el Señor les guarde, les bendiga y que nos sigamos viendo cotidianamente en la iglesia. Bendiciones a todos. Gracias.